¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Adolfo Casilla, pertenezco al Centro de Investigación en Gestión de Activos y Mantenimiento, y el día de hoy vamos a hablar sobre el diagrama de Jackknife. Entonces vamos a hacer una clase más dinámica y más práctica, y nos vamos a pasar de la teoría a la práctica en Excel, ¿ok? Al cálculo, al cómo poder realizar este diagrama de Jackknife. Para eso necesito primero que tengas en cuenta una consideración. La primera consideración que necesitamos para hacer el diagrama de Jackknife es que ya debes contar con base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes ya que contar con información de fallas, con información de reparaciones, con información de sistemas, de equipos. ¿A qué nivel de información estás llegando tú? Por ejemplo, puedes tener información de fallas, información de tiempos por reparación, hasta componentes. Si no lo tienes hasta sistemas, y si no tienes de sistemas, tienes de equipos. Si tienes esa información, podemos iniciar con un diagrama de Jackknife. Segundo punto, tenemos que entender que para hacer el diagrama de Jackknife necesitamos tres parámetros o tres indicadores. El primero es el tiempo medio para reparar. Tenemos que entender que el tiempo medio para reparar es el tiempo que yo me demoro en promedio para reparar un equipo luego de una falla. Y el segundo indicador es el tiempo medio entre fallas. ¿Ok? Tenemos que entender este indicador como el tiempo promedio para que ocurra una falla. Adicional a esto, también tenemos que tomar en cuenta la tasa de fallas. Para nosotros poder hacer este diagrama de Jackknife, tenemos que tener una segunda consideración, que es que la tasa de fallas va a ser igual a la inversa del tiempo medio entre fallas. O viceversa, que el tiempo medio entre fallas es igual a la inversa de la tasa de fallas. Esta es nuestra segunda consideración para poder realizar el diagrama de Jackknife. Como tercer punto, también tenemos que entender qué es una indisponibilidad, ¿no? El tercer indicador. Esta indisponibilidad, para este diagrama de Jackknife, lo vamos a calcular como el producto del tiempo medio entre fallas, de la tasa de fallas multiplicado por el tiempo medio para reparar. Como puedes ver en esta pequeña ecuación, la indisponibilidad va a ser igual a la frecuencia, que es la tasa de fallas, multiplicado por la duración, que es el tiempo medio para reparar. Ese es el tercer indicador. Ahora, ¿por qué tres indicadores? Lo bonito del diagrama de Jackknife, si es que nosotros tenemos base de datos, podemos tomar decisiones o podemos priorizar qué equipos son más críticos y qué equipos no, en base a tres parámetros: en base a la mantenibilidad, en base a la confiabilidad y en base a la indisponibilidad. ¿Ok? O sea, tenemos tres aristas para poder evaluar si el equipo, en cuál de esas aristas es más crítico. Entonces, en lo particular se usa muy bien. Lo otro que también tenemos que tener en cuenta es cómo vamos a calcular la indisponibilidad, como 1 entre el MTBF multiplicado por el MTTR, que hemos conversado. Perfecto, y nos vamos a la gráfica. Esta es la gráfica del diagrama de Jackknife que el día de hoy vamos a aprender a calcular. Para eso tenemos que tener en cuenta que todos los sistemas o todos los datos de los componentes o de los equipos que tú tienes, esos datos van a estar ubicados dentro del diagrama, como lo puedes ver a continuación, ¿no? Este punto 1, este punto 2, este punto 3 van a estar ubicados dentro de todo este diagrama. Como segundo punto, tenemos que entender que en el eje de las abscisas nosotros vamos a graficar la tasa de fallas. Luego, en el eje de las ordenadas nosotros vamos a graficar todos los MTTRs o los tiempos medios para reparar de todos los sistemas que hemos analizado. Luego, como ya tenemos nuestros sistemas agrupados o nuestros equipos agrupados con datos de tiempos medios para reparar y datos de tiempos medios entre fallas, lo que vamos a hacer es lo siguiente: que todas esas agrupaciones de datos vamos a obtener una media tanto para la tasa de fallas como para el MTTR, y esa media dentro del diagrama de Jackknife se van a graficar como rectas. Por ejemplo, para la tasa de fallas se va a graficar como la recta color rojita que tú estás viendo, y la media para el MTTR se va a graficar como la recta color verde que tú estás viendo. ¿Ok?
y la última media del último indicador sería el de la indisponibilidad. Esta media va a ser el resultado del producto entre la tasa de fallas, entre la media de la tasa de fallas y la media del MTTR, y eso nos va a originar en la gráfica de Jackknife esta recta color azul o turquesa. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener un diagrama que ha sido dividido por diferentes sectores por las medias que hemos encontrado. Entonces, los puntos de los equipos o de los datos van a estar ubicados o separados por estas medias. Eso quiere decir que va a existir una región la cual va a ser más crítica. En esta región vamos a poder encontrar aquellos equipos, aquellos sistemas o aquellos componentes que tienen alta tiempo medio para reparar, alta tasa de falla y alta indisponibilidad. ¿Ok? Como lo pueden ver en este punto. Sin más que decir, entonces nos pasamos al cálculo. Para ese cálculo nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos una flota de scoops y hemos seleccionado un determinado scoop. Este scoop en el tiempo hemos obtenido, de acuerdo a la base de datos, los tiempos medios para reparar y los números de fallas por sistemas: sistema hidráulico, motor, transmisión, eléctrico, frenos, estructura de ruedas y neumáticos. Son todos los datos de intervenciones, tanto intervenciones por reparaciones y número de fallas que ha tenido este equipo en un año. ¿Ok? Y el tiempo de operación de este equipo ha sido de 5.230 horas en un año. Lo que nosotros tenemos que hacer con este pequeño ejemplo es determinar cuáles son los sistemas más críticos en los que yo tengo que invertir mayor tiempo y mayor energía para poder realizar mi análisis correctamente. Entonces agarramos este pequeño cuadro y lo llevamos al Excel. Perfecto, como tú ya te puedes dar cuenta, estamos en este Excel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya hemos colocado todos los datos y ahora vamos a empezar a realizar mi diagrama de Jackknife. Pero para hacer el diagrama de Jackknife necesitamos de tres indicadores: el MTTR, que ya habíamos conversado, y la tasa de fallas, que es 1 entre el MTBF. ¿Ok? Y la indisponibilidad, como en el tercer cuadro. La indisponibilidad. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos tiempo de operación, tenemos tiempos totales para reparar por sistema y número de fallas totales por sistema. ¿Ok? Entonces solamente nos vamos al cálculo simple de los indicadores. El MTTR nosotros lo calculamos como el tiempo total que yo me demoro para reparar un sistema dividido entre la cantidad de fallas que ha tenido en el año. ¿Ok? Lo calculo de esa forma y me sale que para el sistema hidráulico en promedio me he demorado 4 horas por repararlo o por falla. Jalo simplemente la fórmula y obtengo todo esto. Lo que voy a hacer aquí es lo siguiente: que todos estos datos que están acá voy a calcular su media. Pongo igual y le pongo promedio, selecciono todo y obtengo la media. Lo mismo vamos a hacer para la tasa de fallas. Tenemos que entender que la tasa de fallas es 1 entre el MTBF y que el MTBF ¿a qué es igual? El MTBF es las horas de operación que ha tenido el sistema, en este caso, que sería 5.230 horas, dividido entre el número de fallas. Perfecto. Tenemos que entender que por reglas de Excel esta celda B2 tenemos que congelarla. Entonces F4. F4, perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es jalar la fórmula y vamos a encontrar que para todos los sistemas tienen cada uno su tasa de fallas. Tenemos que entender que la tasa de fallas, cuanto más cerca esté a 1, es más crítica o hay más probabilidad de que falle. Por ejemplo, podemos entender aquí que el sistema hidráulico es igual a 0.02.
es la más cercana a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que ha tenido mayor cantidad de fallas en el tiempo, o hay más probabilidad de que falle el equipo. Y se puede ver, mira, porque ha tenido 112 fallas en un año. Luego de eso está el cálculo de la indisponibilidad. ¿Cómo podemos calcular la indisponibilidad? Como habíamos comentado, la indisponibilidad simplemente va a ser el producto de la tasa de fallas multiplicado por el MTTR. Hacemos la ecuación, jalamos y listo. Lo otro que vamos a hacer es ahora obtener la media de la tasa de fallas. Para obtener la media de la tasa de fallas, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Es igual a promedio de todos mis datos de tasa de fallas de todos los sistemas que he encontrado. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es encontrar la indisponibilidad, ¿ok? Para estas dos medias. Pero para encontrar esta indisponibilidad para estas dos medias, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo sé que la indisponibilidad es igual al producto de la tasa de fallas multiplicado por el MTTR. Y ya obtuve mi indisponibilidad, mi MTTR y mi tasa de fallas en forma de media. Con eso es con lo que yo voy a trabajar. Muy bien, ¿se acuerdan que para realizar el diagrama de Jackknife teníamos un eje X y un eje Y? Y que en el eje X iban a estar las tasas de fallas y en el eje Y el MTTR. Entonces lo vamos a graficar de esa forma. Primero vamos a hacer un cuadro, no vamos a separar tanto tasa de fallas como MTTR e indisponibilidad, y vamos a poner en cada una un eje X y un eje Y. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a graficar o voy a generar una gráfica de dispersión. Inserto una gráfica de dispersión, perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Selecciono mis datos y agrego. Voy a programar mi primer nombre de serie, no. Voy a seleccionar mi primer eje. ¿Se acuerdan que el eje X para mi diagrama de dispersión era la tasa de fallas? Entonces coloco la tasa de fallas como eje X. Y como eje Y coloco el MTTR. Perfecto. Hasta ahí está bien. Aquí le vamos a llamar diagrama de Jackknife. Lo que vamos a hacer, el segundo paso es agarro el eje Y y lo voy a transformar a una base de logaritmo neperiano. Nos vamos y ahí está. Escogemos escala logarítmica, perfecto. Luego nos vamos al otro eje y también lo transformamos a una escala logarítmica. Selecciono escala logarítmica y listo. Perfecto, hasta aquí todo está bien. El segundo paso que nosotros vamos a hacer es que tenemos que encontrar o graficar las medias tanto de la tasa de fallas como del MTTR. Entonces, para realizar esas medias, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Yo sé que para realizar mi media de la tasa de fallas tengo que entender que esta media tiene que ser representada por el promedio que hemos obtenido. Voy a poner en estos dos cuadrados esta media de esta forma, y en estos dos cuadrados me va a representar el eje Y. Estos dos primeros cuadrados me representan el eje X. Yo quiero que este primer eje X sea representado por la media de la tasa de fallas, pero para el segundo eje Y lo voy a representar por los siguientes números: por el valor mínimo y por el valor máximo de mi gráfica que he obtenido. El valor mínimo para el eje Y es de 1 y el valor máximo para el eje Y es de 100. Y lo voy a colocar de esta forma. Perfecto, ya terminé. Selecciono la gráfica, me voy a diseño, seleccionar datos y agrego. Voy a colocar ISO de la tasa de fallas. Selecciono mi eje X, que ya habíamos hablado. Selecciono mi eje Y, el mínimo y el máximo, y acepto. Y si se dan cuenta, ya lo grafiqué. Cuando yo lo grafico, lo único que tengo que hacer es dibujar la gráfica, ¿no?
como lo estoy haciendo ahora. Perfecto. Este es mi primer eje. Luego vamos por el segundo eje, el eje del MTTR, la media del MTTR o de la mantenibilidad. Lo que tenemos acá que hacer es lo siguiente. Ahora, para el eje de las abscisas, el eje X, ya lo que nosotros vamos a graficar son los puntos mínimos y máximos de mi eje X. De mi eje X, en esta gráfica, ¿cuáles son los puntos mínimos y máximos? El primero es 0.001 y el segundo es 1. Y ahora para el eje Y, lo que yo voy a hacer es colocar las medias del MTTR que he encontrado. Perfecto, ya lo hice. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es graficar. Selecciono la gráfica, me voy a diseño, selecciono los datos, agrego y coloco ISO del MTTR. Eje X 0.001 a 1 y eje Y 6.5. Si ustedes se dan cuenta, ya nos salió la gráfica. Lo único que tenemos que hacer es graficarlo. Listo. Ya tengo la media del MTTR. Ahora el segundo paso es hallar la media de la indisponibilidad. Y para hallar la media de la indisponibilidad hay un pequeño truquito. Ok, este truquito tienen que poner mucha atención para poder entenderlo. Para este truquito lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner en el eje X, tanto el mínimo como el máximo de mi gráfica. El mínimo era 0.001 y el máximo es 1. Y en el eje Y lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a dividir la media de la indisponibilidad que obtuve, esta indisponibilidad, la media, que es esta, y la voy a dividir entre 0.001. Perfecto. Nuevamente, para el segundo punto, igual a la media de la indisponibilidad que obtuve, la cual fue el producto de la media de la tasa de fallas por la media del MTTR, y lo voy a dividir entre el segundo punto que coloqué, que es 1. Y de esa forma ya obtengo mi gráfica. Diseño, selección de datos, agregar, escribo ISO de la indisponibilidad. Muy bien. Selecciono mi eje X 0.001 a 1. Selecciono mi eje Y de aquí a aquí. Perfecto. Y ahora sí me ha salido mi ISO, la ISO de la indisponibilidad, que es este punto morado. Lo selecciono rápidamente, me voy a línea sólida y le pongo un color. Voy a ponerle un color moradito. Perfecto. Automáticamente, si ustedes se pueden dar cuenta, la gráfica está como no tan bonita. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: agarro el eje Y y voy a cambiar el máximo. Yo quiero que el máximo sea igual a 1, no a 100. Perdón, que el mínimo sea igual a 1, no a 0.01. Quiero que el mínimo sea igual a 1. Perfecto. Y el mínimo me salió. Este es el diagrama de Jackknife que hemos obtenido. ¿Ok? Otro día, conversando con uno de los alumnos, también me había comentado de que habíamos conversado y habíamos coincidido que la importancia de una gráfica no son los colores, ni los puntos, ni los resultados que tú puedas obtener, sino la interpretación que nosotros podemos interpretar de este resultado. Por ejemplo, vamos a agarrar un punto. Este punto que está acá, yo puedo, que es el 0.02 con 4.2, es el 0.0, es este, el sistema hidráulico. Perfecto. Este que está acá es el sistema hidráulico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El sistema hidráulico me indica que tiene una alta tasa de fallas, ¿ok? Tiene una baja mantenibilidad, pero interfiere mucho en la disponibilidad, porque hace que el equipo esté indisponible. Si tú te das cuenta, este punto que está acá sobrepasa la línea ISO de la indisponibilidad y también sobrepasa la línea ISO de la tasa de fallas.
¿Eso qué quiere decir? Que es un sistema, en este caso podríamos considerarlo como crítico, ¿no? Porque ocurre mayor cantidad de fallas y esto origina que el equipo esté más indisponible. A ver, veamos el segundo punto que ha aparecido también en este sector. Este segundo punto es 0.17 y 4.8. Es es el motor, lo que me indica lo siguiente, que el motor también en un año de operación ha tenido bastantes fallas y también esto ha producido bastante indisponibilidad para la empresa o para el equipo mismo. Entonces lo que yo tengo que analizar en estos dos sistemas es el por qué el sistema hidráulico y por qué el motor. Si te vas a tu base de datos, a tu sistema SAP, a tu sistema Oracle y no encuentras, por ejemplo, no hay una estadística o no hay una información exacta de qué fallas han podido ocurrir, es momento de que te juntes con tus planners, con tus técnicos y empieces a realizar una metodología de análisis causa-raíz, una metodología de evaluación del por qué han sucedido fallas en el tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las fallas que han sucedido, si es que tuvieran los datos, cuáles son las fallas que han sucedido en un año para que este sistema hidráulico sea uno de los más críticos e igual el motor? No nos podemos quedar solamente en la posición de decir, bueno, falló el motor y punto. Tenemos que encontrar qué componente, qué procedimiento o por qué es que falló tanto. No sé, quizás es el filtro, quizás es el turbocompresor, quizás es el radiador, no sé. Pero han tenido que haber ciertas fallas que se han tenido que repetir dentro de este sistema llamado motor, y es que tenemos que encontrar estas fallas y analizar cuáles han sido sus causas para poder desarrollar estrategias y eliminar esto, ¿no? Ese es el sentido del diagrama de Jackknife, empezar a entender los resultados para que de esa forma podamos tomar decisiones, ¿ok? Podemos utilizar el diagrama de Jackknife y podemos combinarlo con los costos. También se podría hacer y se podría combinar con los costos, y ese nuevo diagrama se llamaría diagrama de dispersión de costos, que lo que te relaciona es la indisponibilidad con la mantenibilidad y los costos por falla y por falta del equipo. Todo esto te ayuda a tener otra perspectiva, desde una perspectiva económica, ya no de fallas, cuál es la prioridad, cuáles son las prioridades del equipo. Ok chicos, sin más que decir me despido, gracias por su participación. Cualquier consulta me escriben. Hasta luego.